Buenos días, estudiantes de 11º grado comercio. El día de hoy, ¿verdad? Contamos con la bendición del Señor, pues en esta semana hemos tenido alimentos, hemos estado con la familia compartiendo y esperamos que esas bendiciones que el Señor nos da no se acaben, que Él nos siga manifestando todo su amor y todo ese gran, eh, eh, no es compromiso, esa gran ternura que Él nos brinda. Bien, el tema del día de hoy es un taller de lectura. Es la lectura y la biografía. Sabemos que cuando alguien escribe, cuando alguien eh, escribe, cuando alguien hace algo importantísimo, es un escritor, es un autor, es alguien que de verdad ha hecho algo importante y por eso se escribe la biografía, es decir, la vida de ese autor. Ese autor ha escrito algún documento, algún artículo, algún libro, él ha escrito y ha compartido eso que escribe para la humanidad, para la sociedad y dentro de eso ha hecho un aporte importantísimo para nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la vida de un autor, nosotros vamos a hablar de la vida de él desde su nacimiento hasta su muerte. En ese lapso, ¿verdad? Él escribe, hace aportes, hace recorridos, ahí vamos a encontrar la fecha de nacimiento, la fecha de su muerte, ¿cómo les digo? Los recorridos que él ha hecho, si se ha casado, los estudios que él ha tenido, las obras que él ha escrito, los aportes que él ha hecho y todas estas cosas, ¿verdad?, importantes, entonces se llama biografía, vida de un autor. Pero no es a cualquiera persona que se le escribe o que se le dice algo, no. Es la persona, aquella persona que de verdad hace aportes significativos. Un escritor viaja, trabaja, está en un lugar y hace cosas súper importantísimas. Entonces, es digno de que se le escriba. Entonces, cuando nosotros tenemos una lectura o una obra, nosotros lo primero que debemos hacer es, si tenemos el nombre del autor, debemos buscar la biografía para saber los estudios, para saber los trabajos que ha realizado. Entonces, cuando nosotros vamos a la lectura de un texto, de un libro, de lo que sea, nosotros vamos a saber qué tan importante, qué es lo que él escribe. Entonces, ahora, con respecto a lo que es la lectura de un artículo, de un párrafo, de un ensayo, de una obra, ¿usted qué va a hacer? Usted va a hacer una lectura. Y en esa lectura, usted va a hacer una lectura sumamente lenta, despacio. Usted va a buscar un lugar cómodo, acogedor, que usted pueda concentrarse, que usted pueda degustar. Porque cuando usted lee, usted imagina, usted visualiza, usted contextualiza, usted observa, usted viaja. Pero si yo hago una lectura a lo rápido, una lectura donde voy a leerlo para salir del paso, yo no voy a comprender nada, yo no voy a entender nada. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Debo hacer una lectura pausada, lenta, utilizar un bolígrafo, un resaltador para marcar los
las palabras o las oraciones más que me llaman la atención. O de repente aquella palabra que no sé el significado, desconozco totalmente el significado de esa palabra. Entonces, cuando yo desconozco totalmente el significado de esa palabra, yo no voy a entender el escrito. Si yo busco el significado, yo le voy a dar una coherencia, yo le voy a dar un sentido a mi escrito. Entonces, yo puedo comprender esa palabra o lo que me quiere decir el autor. Bien, eso en cuanto a lo que, cómo debo organizarme, qué estrategia debo utilizar cuando yo leo. Debo ser analítico, debo analizar cada palabra, cada párrafo, debo extraer los datos más importantes, qué debo tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando estoy leyendo o durante la lectura, ¿qué debo tomar en cuenta? Debo formular hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, profesora? Es la suposición de, de, de una idea, ¿verdad? Y usted va a realizar esa hipótesis porque usted, a partir de datos, usted va a extraer, ¿verdad? La idea concreta. Cuando yo leo, yo debo hacerme preguntas. Cuando yo leo, yo debo formularme preguntas acerca de lo que yo he leído, aclarar las posibles dudas que yo tengo sobre ese texto. ¿Y por qué no leer y releer las partes confusas, esas partes que yo no entiendo, esas partes que no tengo idea, esas partes que me hacen como mantenerme confusa? Debo leerla, releerla, releerla. Debo pensar en voz alta, ¿verdad? Porque ya yo tengo mi lugar acogedor, mi lugar tranquilo donde yo me voy a concentrar. Yo debo pensar en voz alta, hacerme yo misma esas preguntas, adquirir, ¿verdad? Esa comprensión que yo necesito. Jóvenes, cuando usted lee, usted va a crear imágenes mentales. Esas imágenes mentales están suyas porque yo lo que voy a tener son escritos, ¿verdad? Son letras. Pero si esto que está aquí, yo lo leo, yo solamente lo leo y no imagino, no estoy completando bien una lectura. Yo voy a leer. Cuando uno compra un objeto tecnológico, yo voy a imaginar cuál será ese objeto tecnológico que yo voy a comprar. Entonces, compra la ilusión más importante de los tiempos modernos, la ilusión de la velocidad y la... O sea, yo voy leyendo y yo me voy imaginando, voy a comprar un teléfono. Y yo voy a imaginar que este teléfono me va a ayudar a mí a aclarar dudas, cuando voy a tomar una foto, cuántas cosas no me voy a imaginar con la lectura. Es verdad, están hablando de un celular y yo qué no puedo hacer con ese celular. Bien. Entonces, imaginar imágenes mentales importantísimo para visualizar cuál es lo importante de ese texto. Hay descripciones vagas que no tienen un significado, ¿verdad? El significado no es claro. Entonces yo tengo que imaginar, yo tengo que pensar, yo tengo que saber qué es lo que yo debo hacer. Ya les decía que cuando uno lee, uno viaja. Uno viaja porque uno se imagina esos lugares y cuando te hacen esas descripciones de las calles, de los lugares, de esos bosques, de esos ríos, de esas ciudades con muchas luces, de tantas cosas modernas, usted se la imagina. Y cuando usted se la imagina, usted entonces viaja.
usted es el personaje, usted es el protagonista, usted va viajando, usted se va divirtiendo. Entonces, eso hace la lectura amena, una lectura que usted la va a degustar, una lectura que usted va a ser, ¿verdad? Capaz de organizarse, de comprender. Y cuando usted busca un lugar tranquilo, con buena iluminación y donde pueda estar cómodo, joven, usted va a comprender muy bien la lectura. Pero si usted busca un lugar donde haya ruido, donde haya música, donde haya grito, donde los perros no dejen de ladrar, usted no va a poder comprender esa lectura, entender esa lectura. Y si usted hace la lectura rápida, veloz, sin captar, sin nada, entonces usted no va a comprender lo que el autor quiso decir con esa lectura. Usted no va a poder degustar. Usted haga una lectura lenta, una lectura que no sea rápida, una lectura que usted pueda asimilar. Claro que hay personas que sí hacen lecturas veloces, pero es porque ellos tienen la capacidad de comprender, de entender, de saber que dominan el vocabulario de esa lectura. Una de las reglas para leer es que yo debo leer de forma activa. Claro que esto me va a tomar tiempo porque yo lo voy a hacer pausada, pero activa. ¿Por qué? Porque yo voy a cada palabra, le voy a dar su espacio para poder comprenderla, para poder entender lo que yo leo. Si yo al inicio, como les decía, no entiendo una palabra, una oración, yo no voy a entender la lectura, yo no voy a entender lo que el autor me quiere decir. Yo debo saber recordar, mire, hay estudiantes, hay personas que ni siquiera se acuerdan del título de una lectura o ni siquiera se acuerdan el nombre de la obra que la profesora les asignó en clases. Y hay estudiantes o hay personas que ni siquiera se toman la delicadeza de buscar información acerca del autor. Entonces, son detalles, son pequeñeces que usted puede hacer que usted le van a ayudar, le van a servir para que usted pueda recordar y leer. Usted puede creer que ni el título de una lectura, de una lectura, pueden entender algunos estudiantes, no lo recuerdan. Entonces, eso es inaudito. Cuando yo leo, yo tengo que saber cuál es mi idea principal. ¿Y cuál es mi idea principal? Mi idea principal es, ¿verdad?, donde se expone el contenido más importante de la lectura o del tema que se dice. No hay que suprimirlo, no hay que dejarlo. Hay que saber cuál es la idea principal. Y en este caso, la idea principal es que expone el contenido más importante. La idea principal posee autonomía, ella no depende de nadie, ella es sola, ella se manda sola. Nosotros vemos artículos que a veces leemos y no entendemos porque no sabemos qué es, de qué se trata, porque lo leemos por leer. Cuando pasa esto es cuando no tenemos la idea principal explícita, pero tenemos que deducirla. O sea, imagínense todo lo que quiere una lectura. Una lectura no es llevarla a cabo porque la voy a llevar a cabo. Yo debo deducir. Me debo organizar. ¿Cómo me debo organizar? Yo debo
observar, luego debo seleccionar y debo escribir, ¿verdad? Yo observo la lectura, voy leyendo y voy seleccionando, estoy sintetizando, ¿verdad? Y luego voy a escribir lo más importante de esa lectura. Dentro de esa lectura va mi idea principal. Bien, profesora, ¿cómo debo sacar la idea principal de un párrafo? Joven, usted debe leer con atención. Usted debe hacer una lectura atenta y conocer el vocabulario. Si usted no domina el significado de las palabras, si usted no domina lo que quiere decir cada palabra, usted no puede entender el contenido de ese tema, el contenido de la lectura. Porque usted, ¿verdad?, debe extraer todas las ideas que localizamos. Entonces, si yo no entiendo una palabra, yo sencillamente busco el significado porque no le entiendo y no voy a comprender el texto. Entonces, yo tengo que buscar el significado de esa palabra. Voy a seleccionar la idea que mejor responda a lo recogido, o sea, a lo seleccionado, a lo que ya yo sinteticé, a lo que yo ya subrayé, a lo que yo ya resalté. Voy a hacerme preguntas, voy a hacer interrogantes, y me voy a formular un nuevo título. Y así me voy. Entonces, así de esta manera voy a extraer o a sacar la idea principal de una lectura. ¿Cómo la voy a identificar? Bueno, yo la voy a identificar porque hay una idea principal y hay una idea secundaria. La idea principal me va a dar a mí, expone una información básica, mientras que la secundaria me da los detalles de esa información. Entonces, cuando yo tengo la información básica generalizada, ya yo sé que esa es mi idea principal. Y la idea secundaria es todos los detalles que me van dando de esa idea principal. Entonces, jóvenes, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la biografía y la lectura que la profesora pone como título? Mucho, mucho. Porque una lectura está escrita por alguien. Una lectura la pensó, la analizó, la dedujo una persona. Esa persona es el escritor. Esa persona es el autor. Esa persona tiene una biografía. Si usted desconoce la vida del autor, cuáles son sus estudios, cuál es la corriente, entonces usted no puede asimilar muy bien. Entonces ahí es donde estamos fallando. Estamos fallando porque solamente nos dedicamos o nos interesamos en leer, pero hacemos una lectura no muy profunda, una lectura superficial, una lectura que no va a llenar los requisitos. Entonces nos quedamos, no entiendo, no comprendo, porque no quiero pensar, porque no quiero analizar, porque no quiero deducir. Entonces, cuando esto pasa, jóvenes, no vamos a tener un conocimiento, vamos a quedarnos rezagados, no vamos a poder avanzar. Y para poder avanzar, yo necesito hacerme un cronograma. Tengo que ver la estrategia, tengo que ver para qué, cómo. Yo debo saber cuándo se escribió, quién la escribió, qué quiere decir el autor con eso. Entonces, haciéndonos estas preguntas, llevándolas a cabo, tomando como ejemplo muchas
muchas cosas importantes al momento de hacer una lectura, yo voy a comprender y voy a tener un conocimiento y voy a conocer el lugar. Antes de visitarlo, antes de llegar, yo voy a conocer el lugar. Entonces, jóvenes, cuando usted, ¿verdad?, tiene una lectura como la que nos da aquí, muestra el módulo que dice, cuando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más importante de los tiempos modernos, la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. El objeto promete que gracias a él uno puede ser más veloz y estará conectado con más personas en más lugares y en diferentes tiempos. Yo allí, ya yo tengo una imagen, ya yo me hice una imagen de lo que el texto me quiere decir por escrito. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Debemos hacernos una imagen de la lectura que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros vamos a ser unos buenos lectores y vamos a comprender. Estamos a veces que no dominamos lo que nos quieren decir algunas personas porque nosotros decimos, me están hablando con unas palabras que yo desconozco, que yo no sé. Pero es eso, es la falta de investigación, es la falta de interés. Todo va en el interés que tenga el estudiante, todo va en el interés que tenga el lector. Si a mí me gusta leer, yo busco, escudriño. Definitivamente que esa lectura es una lectura de un objeto tecnológico, pero hay lecturas en donde a usted le van a ayudar para tener confianza en sí misma. Le van a ayudar a la superación personal. Y usted se va a identificar en algunos casos con las lecturas que usted realiza. Entonces a usted le van a ayudar para ser capaces de tener el conocimiento y mejorar su manera de pensar. Aquellas personas que se sienten a veces deprimidas, tristes, siempre que visitan algún lugar donde les van a ayudar, la mandan, les ordenan a leer algo productivo, de superación personal. Entonces, ¿para qué? Para que esa persona sepa lo importante que es el lugar que ocupa en este mundo. Entonces, no es que vamos a leer por leer, no. Pero si a usted no le interesa leer, usted no está acostumbrado a la lectura, claro que usted no le va a tomar importante a esto y, ay no, la clase es aburrida, no me gusta esto, la profesora nos manda a leer, pero con leer usted enriquece su vocabulario, enriquece sus conocimientos, usted llega a ser una persona de bien. Entonces, jóvenes, ¿qué les puedo exhortar? Busquen, investiguen, escudriñen. Cuando usted le asignan una lectura, no nada más se quede con la lectura, busque la vida de esa persona que leyó, porque algo importante pasó en su vida que lo marcó y le ayudó a ser el escritor famoso que es ahora y que está en todos los establecimientos con una obra, ya sea de superación o ya sea de entretenimiento. Entonces no me queda más que decirles que tengan una excelente semana, que tengan un excelente día y nos vemos el próximo sábado. Recuerden la lectura que deben desarrollar. Bendiciones. Chao, profe. A ver, ¿alguna pregunta? En esta semana voy a